Les saludo nuevamente, soy el profesor Héctor Monasterios. Vamos a continuar con estas clases de fisiología del tejido sanguíneo. Ahora vamos con fisiología de la hemostasia. Les recuerdo que deben estudiar por el programa de la asignatura, el cual se encuentra en el aula virtual. La hemostasia. Definimos hemostasia como el conjunto de mecanismos mediante los cuales se consigue detener e inhibir los procesos hemorrágicos. Es el proceso que se activa ante una lesión endotelial para evitar la pérdida sanguínea y ayudar a mantener la integridad vascular. La hemostasia permite que los mecanismos de coagulación se activen cuando haya daño de forma rápida, localizada y reversible. Que estos mecanismos de coagulación no se activen cuando no sea necesario, permite la reperfusión después de la reparación del daño, la fibrinolisis, e impide una coagulación inapropiada que se conoce como trombosis. Las fases de la hemostasia son vasoconstricción del vaso lesionado, adhesión y agregación plaquetaria, coagulación y fibrinolisis. Cabe destacar que el concepto grande, el concepto general es hemostasia, no confundir con coagulación. El término coagulación se limita o es específico de la fase plasmática de la hemostasia, es decir, esa tercera fase que ven señalada en esta lámina. Eso es propiamente coagulación. El término que designa a todo el proceso es hemostasia, como habíamos dicho. Y la fibrinolisis es el proceso que regula esta hemostasia e impide la coagulación inapropiada, es decir, la trombosis. Eso es lo que está señalado como cuarta fase o fibrinolisis, el proceso que regula esta hemostasia. La primera fase es la vasoconstricción del vaso lesionado. Existen algunas señales que promueven esta vasoconstricción. En primer lugar, la señal inicial es la lesión del vaso propiamente dicha, que desencadena a través del sistema nervioso autónomo, específicamente simpático, una respuesta contráctil que se traduce en un estrechamiento, una reducción de la luz del vaso, con lo cual disminuye el flujo sanguíneo. A su vez, las plaquetas, a través de sustancias como tromboxano A2 y serotonina, estimulan esta respuesta contráctil, es decir, la vasoconstricción del vaso lesionado como primera fase de la hemostasia. Una fase 2 es conocida como hemostasia primaria y ella depende de las plaquetas, activación, adhesión y agregación plaquetaria, en ese orden en que les acabo de mencionar. Las plaquetas actúan ante la exposición de colágeno como principal molécula de la matriz extracelular. Se ve expuesto el colágeno ante la lesión del vaso sanguíneo. Esta exposición de colágeno promueve la activación y liberación de plaquetas, las cuales se adhieren a la superficie del vaso lesionado, y posteriormente ocurre el proceso de agregación de plaquetas sobre la lesión vascular, formándose lo que es llamado el tapón plaquetario. En esta hemostasia primaria hay sustancias que la promueven, como el tromboxano A2, serotonina y el fibrinógeno. La fase 3 o fase plasmática es la llamada coagulación, donde intervienen elementos o proteínas plasmáticas, por eso se llama también fase plasmática. Finalmente
se produce con esta fase plasmática la formación de una red de fibrina que viene a reforzar el tapón plaquetario previamente formado en la fase plaquetaria. Esta fase plasmática, coagulación, también es conocida como hemostasia secundaria. Recordemos que les había dicho que la hemostasia primaria es la actuación de las plaquetas sobre el sitio de la lesión, su activación, adhesión y agregación en ese mismo orden es lo que se conoce como hemostasia primaria. Cuando entran en juego los factores de coagulación plasmáticos, eso es conocido como hemostasia secundaria. Es un proceso en el que una proteína soluble, el fibrinógeno, se convierte en una red de fibrina insoluble. Activación de proteínas plasmáticas, todo esto es una cascada, no es directamente que el fibrinógeno se convierte en una malla de fibrina, no. Participan varias moléculas en forma de cascada para finalmente generar esta formación de fibrina, de la malla de la red de fibrina. Activación de proteínas plasmáticas, cascada de coagulación, se conoce una vía intrínseca y una vía extrínseca de activación de estas proteínas plasmáticas. Efecto antitrombogénico, efecto trombogénico. Efecto trombogénico, formación de coágulos, es decir, coagulación. Un efecto antitrombogénico que favorece la fluidez de la sangre. Todo esto mediado por un daño vascular. El daño vascular es la principal señal que activa los mecanismos de hemostasia. El endotelio tiene propiedades tanto protrombóticas como antitrombóticas. Entre propiedades protrombóticas están la síntesis del factor de von Willebrand, liberación del factor tisular, producción de inhibidores del activador del plasminógeno. Vamos a ver más adelante qué función tiene ese plasminógeno. Les adelanto que el plasminógeno es la molécula, el zimógeno, que precede a la plasmina. Y la plasmina es la molécula principal de la fibrinólisis, es decir, la fase que controla la hemostasia. Los fosfolípidos de membrana se unen y facilitan la activación de los factores de coagulación a través de puentes de calcio. Y entre las propiedades antitrombóticas, les acabo de mencionar las propiedades protrombóticas. Entre las antitrombóticas del endotelio están: cubre la altamente trombogénica membrana basal. Las plaquetas no se unen a un endotelio sano como consecuencia de esta propiedad antitrombótica. La prostaciclina y el óxido nítrico del endotelio sano no permiten la unión de las plaquetas, es decir, lo contrario a lo que ocurre durante la hemostasia. La ADPasa contrapone los efectos agregantes plaquetarios del ADP. Moléculas similares a la heparina activan la antitrombina 3, que inactivan las proteasas, que inactivan las proteínas plasmáticas de la cascada de coagulación. La trombomodulina cambia la especificidad de la trombina, activa la proteína C, la cual inactiva a su vez a los factores 5 activado y 8 activado. Las células endoteliales producen activador del plasminógeno tisular, el cual activa la fibrinólisis a través de la conversión de plasminógeno a plasmina, que, como les mencioné anteriormente, es la proteína principal que regula la hemostasia. Estas son propiedades antitrombóticas. Los factores involucrados en la hemostasia: existen factores vasculares, plaquetarios y plasmáticos, que no son más que las tres fases de la hemostasia que les mencioné anteriormente. Los factores vasculares determinan la vasoconstricción del vaso lesionado. Los factores plaquetarios determinan finalmente la agregación de las plaquetas en la superficie del vaso lesionado, es decir, la formación del tapón hemostático o hemostasia primaria. Y los factores plasmáticos, que son las proteínas de la cascada de coagulación, que confieren la llamada hemostasia secundaria.
Factores involucrados en el mecanismo de hemostasia. Lo primero es la lesión del vaso sanguíneo. Esto genera una señal para que se activen todos los elementos que intervienen en la hemostasia. Primeramente, la fase vascular, dada por vasoconstricción o también conocido como espasmo vascular, estrechamiento de la luz vascular. Posteriormente acuden las plaquetas al sitio de la lesión, se activan, se adhieren a la superficie del vaso lesionado y se agregan unas con otras, produciéndose cambios conformacionales en ella previa a esa agregación. Y está la fase plasmática con las proteínas de la cascada de coagulación que finalmente forman la malla de fibrina que estabiliza el coágulo, que estabiliza el tapón plaquetario. La primera fase, vasoconstricción, está representada en este dibujo. Está la lesión, el vaso lesionado, se libera endotelina que causa vasoconstricción. También hay una vasoconstricción refleja por el daño per se que ocurre en el vaso, por la exposición de colágeno, principal componente de la matriz extracelular en el vaso lesionado. Todo esto genera la vasoconstricción. Lesión directa del endotelio con exposición de colágeno, reacción inmediata y transitoria. El espasmo vascular no es vitalicio, es transitorio. Es un mecanismo reflejo mediado por estimulación simpática. Contribuyen factores inflamatorios como el tromboxano A2, serotonina, endotelina, entre otros. Luego viene la fase plaquetaria, que es la formación del tapón plaquetario. Las plaquetas son fragmentos de megacariocitos. Recordemos en clases previas que habíamos hablado de la trombopoiesis, cómo las plaquetas provenían de los llamados megacariocitos. Sus gránulos, los gránulos de la plaqueta contienen serotonina, calcio, enzimas, ADP, adenosín difosfato, y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Las plaquetas participan en el proceso hemostático formando el tapón plaquetario. Las plaquetas que no participan en la hemostasia se mantienen inactivas a través del óxido nítrico y prostaglandinas. El dibujo correspondiente a la hemostasia primaria, ya habíamos visto el dibujo correspondiente a la vasoconstricción. En este dibujo de hemostasia primaria vemos cómo acuden sobre la superficie lesionada, las plaquetas se activan, se adhieren a la superficie lesionada. Esta adhesión provoca un cambio conformacional en las plaquetas que, entre otras cosas, les confiere pseudópodos a las plaquetas y se liberan gránulos, los gránulos plaquetarios, que contienen adenosindifosfato, tromboxano A2, entre otras sustancias protrombóticas. Luego hay el reclutamiento de plaquetas para la agregación plaquetaria, la formación del tapón hemostático producto de la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria, en ella participan receptores plaquetarios llamados integrinas, como las glicoproteínas 1B y 9, y las glicoproteínas 1A y 2A. Los ligandos que interactúan con los receptores, el factor de von Willebrand y el colágeno. Como les dije, luego de la adhesión de la plaqueta a la superficie del vaso lesionado, ocurre un cambio conformacional en la plaqueta, entre ellos la formación de pseudópodos. Las plaquetas interactúan con plaquetas adyacentes y posteriormente se contraen para consolidar el tapón plaquetario en el proceso de retracción del coágulo. Liberación de gránulos plaquetarios, un estímulo por adrenalina, colágeno, ADP y trombina. Liberación de sustancias activas preformadas de los gránulos como ADP, serotonina, lisozima, factor 5, trombospondina. Todo ello activa la vía de la prostaglandina para
la generación de tromboxano A2 por la vía de la ciclooxigenasa, liberación de calcio, activación de la glicoproteína 2B3A. Todo ello producto de la liberación de los gránulos plaquetarios en el proceso de hemostasia. Posteriormente a la adhesión y la liberación de los gránulos plaquetarios viene la agregación de las plaquetas, mediada por un receptor plaquetario de glicoproteína 2B3A, ligandos, factores de von Willebrand y fibrinógeno, y esta agregación ya es irreversible para la formación del trombo. Recuerden que le había hablado que la fase vascular era reversible, era transitoria, pues esta fase plaquetaria ya en su agregación es un proceso irreversible, la formación del trombo, la formación del tapón plaquetario. Con ello se completa la hemostasia primaria. Viene ahora el estudio de la hemostasia secundaria, que no es más que la participación de los factores plasmáticos, de las proteínas, de la cascada de coagulación. Mediada por factor tisular, expresión del complejo de fosfolípidos sobre el tapón plaquetario, se activa la trombina, una de las proteínas de la cascada de coagulación. Esta trombina produce la polimerización de fibrina en mallas de fibrina, es decir, la activación del fibrinógeno en fibrina y luego polimerización de fibrina para la formación de mallas que estabilizan el tapón plaquetario. La formación de este tapón definitivo por los factores plasmáticos es un sistema de amplificación biológico que convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble, formando desde un tapón plaquetario al coágulo definitivo. Requiere la concentración de factores de coagulación en el sitio de la lesión. Las reacciones se llevan a cabo sobre la superficie endotelial en presencia de colágeno, fosfolípidos plaquetarios o factor tisular. Los factores de coagulación actúan como proteasas cuando son activadas. Los imógenos inactivos, es decir, las moléculas iniciales e inactivas que dan origen a proteínas activas, por ejemplo, el fibrinógeno es un simógeno que posteriormente será convertido o activado en fibrina, que es la proteína activa. La formación del complejo requiere calcio, fosfolípidos y cofactores. La trombina convierte el fibrinógeno a monómeros de fibrina y estos se entrecruzan para formar la fibrina estable. Es lo que se llama la polimerización de la fibrina. A partir de monómeros de fibrina se forman polímeros y estos polímeros forman el tapón hemostático estable. Los distintos factores que intervienen en la coagulación, propiamente los factores plasmáticos, están detallados en esta lámina con distintos nombres, por lo menos el fibrinógeno, también es conocido como factor 1, la protrombina también es conocida como factor 2, el factor tisular, conocido como factor 3, calcio es el factor 4, y así se detallan los distintos componentes, los distintos elementos, las distintas proteínas que participan en la fase plasmática de la hemostasia. La cascada de la coagulación, con su vía intrínseca, su vía extrínseca y la vía común. Ahí se detalla en esta lámina qué es lo que mide el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de protrombina. Se dice que el tiempo parcial de tromboplastina mide principalmente lo que es la actividad en la vía intrínseca y el tiempo de protrombina mide la actividad principalmente en la vía extrínseca. La vía común comienza, y vamos a verlo en láminas más adelante, con el factor 10. Vía común porque ahí convergen tanto la vía intrínseca como la extrínseca. El producto final de esta cascada de coagulación es la formación de la malla de fibrina o tapón hemostático estable.
La representación de la vía extrínseca de la coagulación, generada por un traumatismo tisular, la trombopatina tisular, la participación del factor 7 o proconvertina, que interviene en la transformación interviene en la activación del factor 10, que es el que inicia la vía común, es el factor 10. A partir de ahí vemos la participación del factor 10 en la activación de la trombina a partir de la protrombina, con la participación, con la colaboración del factor 5 y del calcio. Finalmente, esta trombina es la que generará, la que provocará la activación del fibrinógeno en fibrina, y luego esta fibrina formará polímeros y provocará las mallas de fibrina que estabilizará el tapón hemostático, formando el tapón hemostático definitivo. La vía intrínseca, la vía más larga, traumatismo de la sangre o contacto con colágeno, provoca la activación del factor 12. Esto a su vez provoca la activación del factor 9 y el factor 11. El factor 9 participa junto con el factor 8 en la activación del factor 10, que es el que inicia la vía común, y el resto del cuento ya se lo mencioné. Finaliza con la formación de mallas de fibrina, con la activación del fibrinógeno en fibrina y luego la polimerización de la fibrina en mallas. La vía común a partir del factor 10, la activación del factor 10. Este proceso de hemostasia debe ser controlado, debe ser regulado. Y para ello está el proceso de fibrinólisis, que es la lisis de las mallas de fibrina, provocada por una molécula llamada plasmina. La fibrinólisis es un proceso destinado a la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos. Descrito está aquí el proceso de fibrinólisis, liberación del factor activador del plasminógeno. Como su nombre lo indica, este factor activa el plasminógeno libre en plasma, que desencadenará, o a partir de él se formará la plasmina, que es la que rompe, lisa las mallas de fibrina e impide la formación del trombo. Está también la lesión vascular, que es la que activa los procesos de hemostasia a través de la activación de trombina, que a su vez activa el fibrinógeno transformándolo en fibrina, en monómero de fibrina, las cuales se polimerizan y forman el tapón estable. Pero este proceso de coagulación es regulado por la fibrinólisis mediada por moléculas de plasmina, como ya se describió. Finalmente, tenemos los valores fisiológicos, los valores normales de laboratorio, que nos dan idea de cómo están funcionando los mecanismos de hemostasia. Está el recuento de plaquetas, se le había mencionado en clases previas. Normalmente es de 150.000 a 450.000, o algunos lo llevan solo hasta 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Nos habla de la hemostasia primaria. Recordemos que ya hablamos de activación, adhesión y agregación plaquetaria. El tiempo de sangrado normal hasta 6 minutos, también hemostasia primaria. Tiempo de sangrado de Duc de 1 a 3 minutos, hemostasia primaria.
tiempo de coagulación de 6 a 8 minutos lo normal nos deja nociones de cómo está funcionando la vía intrínseca de la coagulación. Tiempo de protrombina, vía extrínseca de la coagulación, y tiempo parcial de tromboplastina, vía intrínseca de la coagulación.